A continuación, Perspectivas. Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. El programa del día de hoy lo vamos a dedicar entero a Estados Unidos, sus políticas, lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal, qué ha avanzado en el Ejecutivo, en el Legislativo de este país y los principales problemas que se van a afrontar para 2024. Es por ello que hemos invitado a un analista republicano y un analista demócrata para tener una visión bastante equilibrada sobre lo que debemos esperar del año que viene y esa evaluación del año 2023. Le doy de inmediato la bienvenida a Art Stopinian. Él es analista republicano y además él es presidente de Stopinian Group. Y también le doy la bienvenida a Federico de Jesús. Él es analista demócrata y también él es el principal de FDJ Solutions. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí. Mucho gusto, Gaby. Gracias, Gaby. Sí. Quería en primer lugar, quizás podemos dividir, son 3 bloques de programa. Vamos a iniciar con lo que ha sido la administración de Joe Biden. Quiero que de alguna manera puedan enumerar los logros y también los desaciertos que ha tenido la administración actual y sobre todo también con miras a esas elecciones presidenciales. Comienzo con Federico. Pues mira, sí, los logros han sido enormes. Un crecimiento económico de más de 5% en el último trimestre, ha creado 13 millones de empleos, ha regresado la manufactura a Estados Unidos, ha bajado la inflación, el nivel más bajo de los países industrializados del mundo, ha logrado legislación bipartidista para invertir en la infraestructura de los Estados Unidos y que se manufacture la alta tecnología con el proyecto de ley CHIPS. Parte del desacierto fue la manera en que se retiró de Afganistán, ha continuado algunas de las políticas en la frontera de Donald Trump y no ha podido complacer ni a los republicanos ni a los demócratas en ese renglón, y creo que también ha fracasado en sus comunicaciones. Una presidencia histórica como esta debería de tener unos niveles de aprobación mucho más altos de los que tiene, así que yo creo que esos son, ¿verdad?, a grosso modo, los logros y los desaciertos de Biden. Art, coméntanos los logros y desaciertos. Bueno, voy a comenzar con los desaciertos. Desafortunadamente, yo no estoy en la misma postura que mi amigo Federico. Yo pienso que esta administración ha sido totalmente un fracaso, 100%. El Bidenomics, que es el sistema económico del presidente Biden, ha fracasado. El pueblo americano continúa pagando precios elevados de gasolina, de alquiler, de alimentos, y están muy descontentos. Por eso, como dijo Federico, solamente tiene el presidente un 30% de los demócratas que quieren que se lance para una segunda elección. Así que el pueblo americano, a pesar de la política del presidente Biden, en la administración Biden, que todo en los Estados Unidos está perfecto y cantante, no es así. El pueblo americano está bien descontento con la inflación que continúa afectando. Han bajado algunas cosas, pero la mayoría de los alimentos y todo lo que mencioné continúa bien elevado. También, desafortunadamente, la situación del crimen en las diferentes ciudades, primordialmente demócratas, continúan siendo preocupantes para los ciudadanos, incluso para muchos hispanos, porque muchos hispanos son las víctimas de estos crímenes que los vemos en la televisión todos los días. Y también la frontera, que tenemos reportes que están entrando más y más terroristas por esas fronteras abiertas que el presidente Biden y la administración no han podido controlar. Son situaciones bien caóticas, y sin mencionar todos los fracasos que ha tenido en las relaciones exteriores. Uno de los logros que yo creo que es algo importante que el presidente Biden ha enfatizado es en la producción de los chips aquí en el estado de Arizona, y estas inversiones van a ser muy importantes para el futuro. Eso yo le doy crédito
a la administración y ojalá que podamos continuar con eso, porque eso es el futuro, la innovación del futuro. Los automóviles, todos los teléfonos, todos los equipos electrónicos necesitan estos chips y la fábrica aquí en los Estados Unidos va a ser bien importante. Federico, si querías responder algunas de las afirmaciones que hacía Art, por ejemplo, en el tema de la inseguridad, del crimen, ¿crees que realmente se ha mantenido como siempre, como cualquier nación grande en el mundo, o sí hay algunos temas que atender en ciudades específicas? Sí, obviamente el crimen estuvo bajando en Estados Unidos por décadas. Yo creo que el disloque económico y social de la pandemia han logrado un repunte, ¿verdad? Que es un poco menor a lo que se sensacionaliza en los medios en cuanto al crimen. Y eso es algo que sí que los demócratas le deben de prestar mayor atención. Eso definitivamente. Pero de nuevo, en cuanto a la economía, el desempleo está lo más bajo desde los años de Kennedy. Y, ¿verdad? 13 millones de empleos creados es lo que ni siquiera presidentes que están 8 años han podido crear. Así que sí, la inflación sigue alta, pero está mucho más baja de lo que estaba cuando entró Biden a la presidencia. Ahora, Federico, ¿por qué crees que las encuestas, la gente sigue sintiendo que la economía no está en los niveles y los números que justamente anuncia la administración de Joe Biden? ¿Por qué hay una sensación versus los números? Bueno, porque vamos a recordarnos, ¿verdad? Cuando hubo la gran recesión en los tiempos de Obama, la gente no le daba crédito por haber prevenido un desastre, ¿verdad? La gente siempre quiere estar no solamente mejor, sino mucho más adelante. Y entonces, de nuevo, tú puedes crear toda esta economía que está creciendo, de nuevo, un paso de 5,3%, pero los números macros no le resuelven a la persona que todavía tiene costos de vivienda y de comida que son altos. Y porque estén más bajos, no quiere decir que no estén más altos que antes. Así que eso es lógico. Y yo creo que también la edad de Biden empaña todo. Yo creo que la gente se siente desilusionada con un político aburrido, desgastado, que tiene una imagen floja. Más que tenga logros, la gente se siente un poco desanimada con que van a tener las mismas dos opciones que tuvieron en el 2020. Y yo creo que eso lo permea todo. Así que de nuevo, falta de comunicación, una percepción un poquito más exagerada de lo que es y una sensación de que no están entusiasmados con ninguna de las opciones políticas. Art, quería tu visión un poco más específica sobre el tema económico y qué esperar para 2024 antes de esa campaña. ¿La economía va a mejorar en tu juicio? Yo creo que la economía se espera, los economistas, que va a ocurrir una recesión, porque recuérdense que el presidente Biden, cuando fue electo, descontinuó la exploración de petróleo en Alaska, el petróleo que estaba viniendo del Canadá, en el Golfo de México, todas esas exploraciones, todo se ha detenido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el petróleo que nosotros estamos comprando está más y más caro y eso es como un efecto dominó que hace que todos los otros efectos de la economía sean más costosos para los consumidores. Entonces, ese es el problema principal. Si el presidente Trump es electo presidente, él ha dicho que una de las directivas principales de él va a ser restaurar todas estas exploraciones de petróleo para que los Estados Unidos de nuevo tome, como cuando él era presidente, uno de los principales productores de petróleo y exportadores. Entonces, eso es lo que el presidente Trump quiere hacer para crecer la economía. Vamos a estar pagando en los Estados Unidos el año que viene un porcentaje inaceptable, $1 trillón de interés al déficit de los Estados Unidos. Ningún país puede tener ese tipo de día y desafortunadamente si el presidente Biden es reelecto y los demócratas en la mayoría del Senado, ese es el desastre económico que nos podemos enfrentar. Federico, ¿qué crees tú de las políticas energéticas actuales? ¿Hay que hacer algún cambio por las guerras que se presentaron o hay que mantener esa línea que justamente enfoca más el tema del cambio climático que el tema per se energético? Pues mira, estos son los datos. Luego de la aprobación de la Ley de Reducción de Inflación, el IRA, que hace una inversión histórica en combatir el cambio climático,
una de las condiciones y de los acuerdos políticos para que se lograra el voto del senador Joe Manchin de West Virginia es que precisamente el gobierno federal aumentara los permisos de exploración de gas natural y de petróleo. Así que eso ha aumentado y eso es un dato, ¿verdad? Esos son los datos, esos son los hechos. Así que yo creo que se puede mascar chicle y caminar a la vez, se puede invertir en energía renovable mientras Estados Unidos siga aumentando su producción de gas natural y de petróleo, lo cual a los ambientalistas no les gusta que se haya llegado ese acuerdo, pero se están haciendo las dos cosas a la vez y la realidad es que muchos economistas habían predecido una recesión para este año y no sucedió. La economía creció en 5.3%, algo que no se había visto en décadas. Y sí, en cuanto a los conflictos internacionales, eso yo creo que en parte explica por qué Estados Unidos logró un acuerdo para deportar venezolanos a Venezuela, para llegar a un acuerdo de reconocimiento a Venezuela si permite elecciones libres. Y como estaba mencionando mi amigo Art, ¿verdad? Tras bastidores sobre que María, ¿cómo se llama? María Ay Dios Corina mío, Machado. Corina María Machado. Corina Machado pueda ser la candidata de la oposición. Eso está por verse, pero hay unos acuerdos para que Estados Unidos pueda explorar petróleo otra vez en Venezuela. Así que después que se respeten los derechos humanos y hayan elecciones libres, yo creo que eso sería algo bueno. Está muy, muy delicada la situación en Venezuela. Así que todo eso presenta un andamiaje de producción doméstica, de producción en el exterior, que potencialmente puede ayudar a aliviar el impacto de lo que está sucediendo en el Oriente Medio y lo que está sucediendo en Ucrania. Quería también profundizar con ambos, que tenías algo que agregar, Sí, Art. sí, me gustaría agregar que lamentablemente la administración ha descontinuado las licencias para la exploración de petróleo y gas nacional en muchos sitios en los Estados Unidos y en Alaska. Ese es parte del problema. Y la política del presidente Biden en la administración es para perjudicar a las compañías norteamericanas, porque no le estamos exigiendo a la India, a la China, que son a Brasil, a México, que son países crecientes en donde están utilizando muchísima energía y no le estamos exigiendo a esos países que también tienen que ser responsables al medio ambiente. Es decir, la política del presidente Biden lamentablemente es perjudicar a las compañías norteamericanas. Quería también profundizar brevemente con ustedes el tema migratorio. Hay muchas críticas, sobre todo al secretario Alejandro Mayorkas. Se ha incluso intentado hacerle un juicio político porque la llegada masiva de migrantes es evidente y aseguran que forma parte de cómo se ha comunicado el mensaje demócrata hacia América Latina. Hablan de frontera abierta, de que la frontera no está abierta. Quería la visión particular de ustedes y los peligros y desafíos que este tema pueden generar para el próximo año. Comienzo contigo, Art. Bueno, el pueblo americano, Gaby, se ve bien preocupado porque, como estábamos mencionando, las cifras son alarmantes de los inmigrantes ilegales, que la verdad que no sabemos porque muchos de ellos, en inglés se dice getaways, que la zona fronteriza, los oficiales no saben cuántos han venido. Se estipula más de 23,000 chinos, 12,000 sirios, de Afganistán. Usted ve la lista de países terroristas, de países islámicos extremistas, y ahí tenemos una representación de inmigrantes ilegales que están llegando por la frontera abierta. Eso es bien peligroso y el pueblo americano está bien molesto. Incluso muchos demócratas en ciudades como Chicago, en San Francisco, en Los Ángeles, vemos que los ciudadanos de esas ciudades se oponen abiertamente a este tipo de inmigración ilegal que está invadiendo a muchas ciudades grandes. Así que la realidad es que nosotros necesitamos traer a estas personas de una manera legal, porque necesitamos el empleo que ellos nos pueden ayudar para crecer la economía. Pero este tipo de frontera abierta es inaceptable y el pueblo americano lo está viendo. Usted va al aeropuerto de El Paso y a otros aeropuertos a través de la frontera con México y vemos a todos estos pobres inmigrantes que están con sus familias hospedados ahí en los aeropuertos porque no hay más ningún sitio para donde ir. Es una situación totalmente desastrosa y falta de liderazgo del presidente Biden, lamentablemente. Federico, tu visión sobre el tema migratorio.
Bueno, de nuevo, usar la retórica de fronteras abiertas es fácil, pero no refleja la realidad. De nuevo, cuando Estados Unidos está logrando acuerdos para deportar venezolanos, sí, si está entrando algún terrorista o no, pues mira, no lo sabemos, pero la realidad es que la mayoría de la gente que está entrando son de Centroamérica y ahora de Venezuela, y los están deportando. Y Biden ha continuado muchas de las políticas de la frontera de Trump. De hecho, Trump nunca completó el muro en la frontera, y para el lamento de muchos líderes latinos liberales, el secretario Mayorkas ha dicho que va a completar el muro, y Biden lo ha certificado que va a hacerlo. Y de nuevo, que hay invasión de inmigrantes irregulares a ciudades demócratas es porque gobernadores de estados como Texas y Florida los montan en aviones y en autobuses para que vayan y causen esos problemas. Tú lo sabes y lo sabemos, que Abbott y DeSantis lo Pero están haciendo. Federico, 8 millones de inmigrantes ilegales. I mean, ¿qué quiere decir eso? Ay, perdóname, yo no te interrumpí, dame un segundo. Ahora No, voy a yo estar, de sé. hecho, de acuerdo. Yo te entiendo, pero es que es Te algo vas que a es tener bien, que bien subir. Ay, importante. pero dame break, chico, tú y yo somos amigos, dame un segundo. Voy a decir algo positivo de ti. De acuerdo con mi Adelante. amigo Art, que el Congreso tiene que legislar para una reforma migratoria integral, para que haya mayores permisos legales, para que esa demanda de trabajo se pueda cumplir y que la economía de Estados Unidos pueda crecer, y a la vez haya una seguridad fronteriza que no solamente sea punitiva. No se va a cerrar la frontera cuando hay un tratado de libre comercio con México y con Canadá, eso sería impensable, pero que haya mayor seguridad fronteriza, y la única manera de hacerlo es saber quién entra y quién y eso se logra aumentando los permisos de visas, que ahora mismo son muy limitados. Así que yo creo que eso lo tiene que hacer el Congreso, eso no le toca ni a Trump ni a Biden, eso le toca a los legisladores federales. Y sí, hace falta más permisos legales, en eso estoy de acuerdo con él. De que hay issues en la frontera, claro, pero eso nunca se va a resolver hasta que haya una reforma migratoria integral. Y parte del problema con Biden es que ha continuado algunas de las políticas de Trump, de que el asilo lo pidan en México, de que se cierre la frontera de México con Guatemala, pero no se está hablando de la reforma migratoria integral que se necesita para resolver el problema, no hablar del problema en un programa político. Justamente, y si pueden ser lo más breve, ¿qué creen que ha faltado para lograr esa reforma migratoria integral? Hay quienes culpan a los dos partidos porque, bueno, están en dos aceras muy separadas y parece que esto va a ser imposible, a pesar que seguramente lo van a retomar en la campaña. Muy brevemente, lo que debería pasar con la reforma para hacer nuestra primera pausa. Voy contigo, Federico. Bueno, como mencioné, hace falta una reforma migratoria integral. El presidente debería de Pero utilizar ¿qué el ha megáfono. pasado? ¿De quién es la culpa? Bueno, vamos a los datos de nuevo. La última vez que se aprobó una reforma migratoria integral en el Senado fue en el 2013. Todos los senadores demócratas y 13 republicanos votaron a favor, y el presidente de la Cámara, Boehner, no quiso bajarlo a votación. No ha vuelto a haber una voluntad política en ninguna de las cámaras. No se ha logrado los 60 votos en el Senado, y se requiere la voluntad de los partidos para poderlo lograr. Y eso es muy difícil cuando tienes un partido republicano que usa a los hispanos, a los inmigrantes como ¿verdad? Un chivo expiatorio xenofóbico, y a los demócratas que se recuestan en esos ataques xenofóbicos para no presentar soluciones de sentido común y no hablar de lo que tienen que hablar, que es reforma migratoria, en vez de estar completando el muro en la frontera, algo que Biden prometió que no iba a hacer y ahora parece que lo va a hacer. Tu visión sobre este punto. Bueno, yo culpo al presidente Biden en la falta de liderazgo del presidente como mandatario. Él debe tener, esto es uno de los puntos más importantes, proteger a los Estados Unidos de una invasión de terroristas y otras personas. Ahora, para algo constructivo, yo creo que tenemos que ver en el 96, yo tuve la oportunidad cuando estaba en el Congreso de trabajar con el presidente Clinton, que Janet Murguía era la asesora de él, demócrata, y Newt Gingrich era republicano. Pudimos con la congresista Ross Leitonen aprobar el NACARA, el Nicaraguan Adjustment Act, para ayudar a nicaragüenses, salvadoreños y otros centroamericanos. Ese fue en el 96, pero fue una iniciativa bipartidista en donde los líderes republicanos y el presidente Clinton se unieron para hacer esto, y hemos tenido un gran éxito con muchos hermanos centroamericanos que han estado trabajando y sus hijos ahora son americanos, etcétera. Eso es lo que se necesita ahora, dejar la política a un lado entre republicanos y demócratas y tener una aprobación de un proyecto de ley de migración masivo para ajustar este estatus de estas personas que necesitamos. Todos los trabajadores
deben de quedarse, pero aquellos que son criminales tienen que regresar a sus países porque aquí en los Estados Unidos no son bienvenidos. Nos corresponde hacer en la primera pausa, pero al regreso vamos a estar analizando también lo que ha sido el trabajo del Congreso de Estados Unidos, el tema de las guerras, porque podría entonces comenzar a cambiar lo que han sido los presupuestos militares en la nación. Y adicionalmente, un poco más adelante, estaremos hablando de la campaña presidencial. Ya venimos. Ya regresamos con Perspectivas. Estás viendo Perspectivas. Continuamos conversando sobre la política estadounidense, los logros, los desafíos que viene para el 2024. Seguimos con un analista demócrata, Federico de Jesús, y un analista republicano, Art Stopinian. Quería ahora adentrarme al tema legislativo. Si me ponen a concluir a mí, creo que son muy pocos los logros. El tema de las guerras, el tema de los juicios políticos, el tema del presupuesto ha acaparado la atención y al final no se han producido nuevas leyes o no tantas como quisieran ambos partidos. Quería en principio ver en la evaluación que hacen a este año que ya no era electoral y que debía ser bastante productivo. ¿Cómo ven el trabajo legislativo y dónde estuvieron las piedras en el camino? Ahora comienzo con Federico. Pues estoy de acuerdo contigo, Gaby. Este año, en contraste con los primeros 2 años legislativos con mayoría demócrata de Joe Biden, donde se aprobó el proyecto CHIPS, que Art y yo estamos de acuerdo es positivo, el proyecto de ley de inversión en infraestructura de más de casi $1 trillón, algo que Trump había prometido y no logró, balancear algunos de los presupuestos, reducir el déficit y poner a Estados Unidos en un nivel más competitivo. Este año, con la nueva mayoría republicana en la Cámara, hemos visto que han votado a su propio presidente de la Cámara, no han podido aprobar presupuestos, no han podido darle la ayuda a Israel y a Ucrania que se necesita, y de hecho le quieren cortar dinero a la IRS, lo cual aumentaría el déficit, y los republicanos mismos hemos visto que en tema tras tema no se pueden poner de acuerdo, y ahora tenemos una situación donde vamos a tener que tener otra batalla presupuestaria en enero, donde todavía no se han puesto de acuerdo en cuanto a la ayuda a Israel y Ucrania por el asunto fronterizo. Precisamente, si los republicanos quieren resolver el problema fronterizo, que estén a favor de una reforma migratoria, pero estar cambiando las leyes de asilo sin arreglar el problema de la seguridad en la frontera y de la demanda para empleos que la migración cumple, es hacer un flaco servicio a los Estados Unidos. Y en esa es la situación que estamos, donde los republicanos, de nuevo, entre la Cámara y el Senado, los mismos republicanos tienen diferencias, y dentro de la misma Cámara y la mayoría republicana tienen diferencias insalvables. Tuvieron que votar por 5 personas para llegar a un presidente de la Cámara que ha dicho que quiere proteger a los insurreccionistas del 6 de enero y que no se sepan su identidad. Eso es ser cómplice de crimen y no es estar haciendo el trabajo legislativo para el pueblo americano. Tu visión sobre este año legislativo. Bueno, la mayoría republicana de la Cámara Baja ha pasado docenas y docenas de proyectos de ley a favor de la educación para nuestros hijos, en contra de la agenda liberal que muchos demócratas quieren indoctrinar a nuestros hijos en diferentes agendas liberales. También hemos podido ver que los republicanos quieren controlar la frontera, también el crimen. Pero esos proyectos de leyes, Gaby, se han muerto en el Senado porque el Senado es mayoría demócrata. Y el presidente, el señor Schumer, no ha dado pies con esos proyectos de ley, incluso a una conferencia en donde pueden ajustar las diferencias entre el Senado y la Cámara. Y eso es bien lamentable. La situación política en el Partido Republicano sí ha sido evidente porque los republicanos somos un partido grande en donde hay muchas mujeres asiáticas, hispanas, también hay diferentes afroamericanos, etcétera. Entonces es un partido grande que todo el mundo tiene un apoyo y una visión que quieren importar. No somos como los demócratas, que ellos van a línea como los tortolitos, uno tras del otro, y votan el liderazgo, lo que el liderazgo le ordena. Yo prefiero la postura de los republicanos
porque es una postura carismática, energética, para una mejor visión para un futuro en los Estados Unidos. Pero Federico, la ¿tú crees realidad, que eso es así? Que los pero demócratas van. la realidad política es, no siempre es limpia. Federico, ¿tú crees que van como corderitos los demócratas siempre? Mira, yo creo que Art hizo una excelente labor en tratar de tapar la disfuncionalidad y el caos, llamándole diversidad. Te felicito, Art, estás haciendo tu trabajo. Hay mucha diversidad en el Partido Demócrata, muchísima más diversidad étnica, racial e ideológica. Pero sí, cuando Nancy Pelosi era la presidenta de la Cámara, había disciplina y unidad. Así que eso es muy distinto a decir que todo el mundo entra, hay mucha diversidad de opinión. Y la realidad es que los republicanos del Senado son los que han bloqueado mucha de la legislación de los republicanos de la Cámara. De hecho, el senador Kennedy de Luisiana, cuando estaban votando su presidente del partido en la Cámara, les aconsejó a sus correligionarios republicanos en la Cámara que no se dejaran de tomar las medicinas. Así ha llegado a ese nivel la disfuncionalidad del Partido Republicano en el Congreso. A cada uno de ustedes quiero hacerle una pregunta particular sobre temas que se están atendiendo en el legislativo. Contigo, Federico, voy a ir con el tema del presupuesto, pero con Art voy a comenzar con el tema de todos estos juicios políticos que al final eran parte de las promesas de campaña, pero no se han materializado y han hecho que se pierda muchísimo tiempo valioso. Quizás tenían que ser, pero ¿por qué no han sido? ¿Y cuál es la crítica que tú haces al Partido Republicano en este caso de por qué no se ha logrado o por qué han perdido tanto tiempo en esto? Porque se nos fue el año y no han ni enjuiciado a nadie ni avanzado en ninguna de las investigaciones. ¿A quién iban a enjuiciar, A Gaby? Alejandro Mayorkas, al propio presidente Joe Biden, o sea, habían varias propuestas y se han ido interminables las discusiones. Bueno, porque los republicanos quieren tener evidencia. Y ahora que hay evidencia de que el presidente Biden ha recibido dinero ilícito con su hijo Hunter Biden y su hermano Jim Biden, toda la familia Biden está recibiendo millones de dólares, pero de países extranjeros. Pero la realidad es que los republicanos querían tener evidencia, porque no es hacer un cargo y entonces todo, como usted dice, se desaparece porque no hay evidencia. Los republicanos han tenido muchas audiencias, pero no han colaborado el presidente Biden, ni la administración Biden, ni el Departamento de Justicia con estas alegaciones de recibir dineros ilícitos, pero ahora los republicanos han tenido supinas a diferentes cuentas bancarias en donde demuestra de que la familia Biden ha recibido de 20 a 50 millones de dólares de hombres empresarios de diferentes países, de la China, de Rusia, de Rumania, de Ucrania, México, etcétera. Y vemos que el hijo del presidente Biden, Hunter, viajaba con él cuando él era vicepresidente. Entonces, en esos viajes, él se iba con su gente, el Hunter, y entonces hacía negocios. Y entonces es algo bien triste ver cómo una persona como el presidente Biden se prestó para ese tipo de actos de corrupción. Federico, ¿qué opinas tú sobre estas investigaciones? Primero que nada, que Hunter Biden se ofreció a comparecer a audiencias públicas para contestar estas alegaciones y los republicanos se lo negaron. Así que si de verdad les interesaría la verdad, deberían de hablar con el implicado. Y los tribunales en ningún momento han probado ni ilegalidad. Ningún fiscal demócrata, republicano, independiente ha acusado a nadie de ilegalidad, salvo la situación personal, muy personal, de Hunter sobre su adicción a las drogas y un arma que poseyó ilegalmente. Y eso es lamentable y condenable. Pero no se ha atado nada al presidente Biden. Los supuestos pagos eran para ayudar al hijo con un carro y fue un reembolso, pero nadie ha probado ninguna ilegalidad. Y no olvidemos que Ivanka Trump tenía patentes en China y que Jared Kushner tuvo negocios en Arabia Saudita bajo la administración corrupta de Donald Trump, donde se lucraba de los hoteles y el dinero del pueblo americano. Así que concluyan con evidencia en vez de estar haciendo estas alegaciones infundadas. Y de nuevo, sobre el presupuesto, que es el tema que nos atañe. Exacto, quiero hablar del presupuesto. Adelante. Mira, la ayuda humanitaria a los palestinos, ayuda militar a Taiwán y a Ucrania y a Israel son de vital importancia para la seguridad nacional de los Estados Unidos
y los republicanos rehúsan aprobar el paquete que incluye ayuda para fortalecer la frontera, porque quieren recortar impuestos a la IRS para que los ricos no paguen impuestos. Esos son los datos y hasta que eso no se apruebe, Estados Unidos va a estar más vulnerable en el foro internacional. Ahora, Federico, te quiero repreguntar sobre el tema del presupuesto, porque cuando tú empiezas a ver los números a mediano y a largo plazo, hay que ahorrar, no se pueden seguir teniendo gastos desmedidos como a los niveles de la pandemia, en donde se puede recortar y repensar, porque justamente los republicanos dicen que se está justamente condenando a las generaciones futuras. Para la administración actual suena muy bien tener más dinero, tener más presupuesto, pero eso tarde o temprano lo vamos a tener que pagar todos. ¿Tu visión con respecto a ese tema, o crees que más bien es una retórica que usan los republicanos para atacar al presidente y ellos mismos van a hacer los próximos mismos gastos cuando, si acaso, vuelvan a la Casa Blanca? Bueno, Gaby, no hay que especular. Nikki Haley, la candidata republicana a la presidencia, denunció que se aumentó en la deuda 8 trillones de dólares bajo la administración de Donald Trump. Así que eso ya sucedió. En cuanto al presupuesto, los últimos presupuestos se han aprobado por los dos partidos y sí deben de haber reducciones en los gastos de defensa, en algunos gastos de salud, deben de haber unos ajustes para aumentar lo que las personas puedan aportar al Seguro Social. Hay una comisión que hizo Obama que se llamaba Simpson-Bowles, que fue bipartita, que hizo unas recomendaciones. No todas son aceptadas, pero fue un buen marco y un punto de partida donde los dos partidos se pudieron haber puesto de acuerdo. Yo creo que hay que regresar a ese tipo de acuerdo bipartita para controlar los gastos y gastar en lo que hay que gastar y ahorrar en lo que haya que ahorrar. Y yo creo que el complejo militar industrial es un lugar, y yo creo que, de nuevo, hacer los ajustes para que las personas puedan aportar más al Seguro Social es un lugar de partida, y eso se ha estudiado. Lo que hay que tener es la voluntad política para hacerlo, y ninguno de los dos partidos ha tenido la voluntad de reducir el gasto federal. El tema del presupuesto con respecto al Seguro Social, las guerras y en general el gasto público. Bueno, eso es un punto muy importante porque los Estados Unidos ha contribuido alrededor de 115 billones de dólares para ayudar a Ucrania en estos momentos. No sabemos de qué se han gastado ese dinero. Los republicanos están solicitando una proyección para qué más se necesita, porque el pueblo americano está ya cansado de enviar más y más dinero a Ucrania sin una explicación para qué se va a utilizar ese dinero. También Israel, pues obviamente los republicanos quieren apoyar a nuestro gran amigo Israel, que es uno de los países demócratas en el Medio Oriente, el mejor amigo de los Estados Unidos. Pero también le preocupa mucho los terroristas que están entrando por la frontera, y el Partido Republicano quiere controlar la frontera en estos momentos. Así que eso es algo que es preocupante para los Estados Unidos y los republicanos en particular. También el presupuesto es un punto bien importante porque tenemos un déficit anual en el presupuesto de 2 trillones de dólares. Es decir, el gobierno americano recibe 5 trillones anuales, y los gastos nuestros son de 7 trillones anuales. Tenemos ese déficit que necesitamos controlar. Necesitamos controlar el fraude, la corrupción, etcétera, en muchos programas federales que tienen que ser recortados, porque no podemos continuar, como usted bien destacó, con estos déficits anuales en el presupuesto de los Estados Unidos. El Seguro Social es un asunto que sí se tiene que estudiar de manera bipartidista, pero políticamente no hemos tenido el liderazgo necesario para estudiarlo. En 10 años vamos a tener un déficit de un 30%, me parece, para aquellas personas que están recibiendo el Seguro Social. Así que la falta de liderazgo en este caso va a ser desastroso para las personas de la tercera edad, porque el Seguro Social lo van a tener que recortar si no tomamos acción ahora en el 2024. Se nos está agotando el tiempo, vamos a hacer otra pausa y al regreso vamos a adentrarnos de lleno en la campaña y en las candidaturas de Joe Biden y de Donald Trump. No se retire. Ya regresamos con Perspectivas. Estás viendo Perspectivas.
Última parte aquí en su programa Perspectivas, conversando con Ars Topinian, analista republicano, y Federico de Jesús, analista demócrata, sobre las realidades que se viven en Estados Unidos. Quería justamente ver el análisis que ustedes pueden hacer y que sean lo más objetivos posibles, que obviamente es difícil porque se trata de un candidato de uno u otro partido. Estamos ante un rematch entre Joe Biden y Donald Trump. Ambos tienen severas debilidades, pero ambos también son personalidades fuertes que están por encima de cualquier otro candidato de cada uno de sus partidos. Comienzo ahora contigo, Art. Pues muchísimas gracias, Gaby. Sí, es una situación que va a ser bien interesante para ver quién es el candidato del Partido Republicano. En mi opinión, el presidente Trump es un líder con mucha carisma. Hay personas que no les gusta el tono de él, hay veces que es un poco chocante porque él se crió en Nueva York y estuvo muchos años trabajando en Nueva York y así es la personalidad de muchos neoyorquinos. Pero la realidad es que la visión del presidente Trump es algo que le llama mucho atención al pueblo americano en estos momentos, que muchos piensan que el país está en una crisis y necesitamos un líder como el presidente Trump para poder tener control de todos estos problemas que los Estados Unidos se están enfrentando. En el Partido Demócrata, ahora la dinámica va a ser bien interesante porque vemos diferentes candidatos que quizás tradicionalmente han sido demócratas, como el señor R.J. Kennedy. Él es de la familia Kennedy, que tienen todas las encuestas en estos momentos un averaje de un 15 a 17% de los votantes demócratas. También vemos la posible candidatura del senador Joe Manchin, que quizás va a aspirar bajo un partido que se llama No Labels, sin labels. También vemos a un candidato del partido del Green Party, que son los ambientalistas, otro partido de un partido también de la medio ambiente, de la doctora Jill. Entonces vemos ese tipo de dinámica va a ser muy negativa para el presidente Biden, porque estos otros candidatos que tienen una base demócrata le van a restar votos al señor Biden. Y en un país que estamos bien reñidos, como fue la última campaña presidencial, todos estos candidatos que pueden aspirar y calificar como candidatos a diferentes partidos políticos para la presidencia, le van a quitar votos al señor Biden. Y yo creo que vamos a tener una victoria con el señor Trump, en parte por esa razón, porque la dinámica va a ser un poquito diferente. No solamente va a ser Trump-Biden, pero va a ser Trump-Biden y todos los otros candidatos. Federico, tu visión general sobre ambas candidaturas. Donald Trump es el líder indiscutible del Partido Republicano, a pesar de los 91 cargos criminales que pesan en su contra, haber orquestado y promovido un golpe de Estado violento para subvertir la elección del 2020. Y yo creo que el Partido Republicano se enfrenta a un barranco si siguen apoyándolo. Nikki Haley, la exgobernadora de Carolina del Sur y la exembajadora de las Naciones Unidas de Trump, ha subido en las encuestas. Pero lo que dice Art es que los candidatos sean Joe Biden y Donald Trump. Joe Biden está, yo creo que ahora mejorando un poco en las encuestas. Yo creo que Robert Kennedy Jr. de hecho le quita más votos a los republicanos por sus posturas anti-vaxxer y en contra de la guerra de Ucrania y otras posturas que hasta su misma familia ha anunciado. También está el doctor Cornel West, que es liberal y ese sí le puede quitar votos, al igual que Jill Stein. Pero está Lynn Cheney, la hija de Dick Cheney, más republicana que ya no hay, pero sí ella votó para expulsar al presidente luego del 6 de enero y ella pudiera lanzarse independiente y robarle votos republicanos a Trump. Así que aquí puede pasar cualquier cosa. Yo sigo apostando al récord económico y de estatura a nivel internacional de Joe Biden, que ha restaurado las alianzas de Estados Unidos en la OTAN, la credibilidad de Estados Unidos ante los mercados del mundo y que ha reencarrilado la economía de los Estados Unidos. Las encuestas están empezando a cambiar y yo creo que cuando el estadounidense promedio se enfrente de nuevo a alguien que dijo que sería dictador por un día, como dijo Donald Trump recientemente, y contra uno que ha creado 13 millones de empleos
y ha sido una persona estable, ellos van a preferir a la persona estable. En política todo puede pasar y hay grandes piedras en los zapatos de Donald Trump y de Joe Biden. En el caso de Donald Trump, todos esos casos criminales que podrían llevarlo a prisión. En el caso de Joe Biden, su edad. ¿Qué creen que pueda pasar, si se pueden atrever a especular un poco, y qué tipo de recomendaciones le harían a su partido si pasara lo que no quieren, que uno u otro salga de la carrera? Comienzo ahora contigo, Federico. Yo creo que Joe Biden ha empezado a el rumbo, ha empezado a ajustar su postura en cuanto al Oriente Medio para hacer mayor énfasis en que hay que proteger a los civiles en la Franja de Gaza, que hay que tener una política más balanceada en cuanto a Israel. Creo que tiene que ser más firme y vocal en cuanto a la reforma migratoria, ya que hay hispanos que sí, que están un poco desilusionados con él, y tiene que comunicar muchísimo mejor sus logros económicos en la inversión en la Pero el tema de la infraestructura. edad no le impide ser un candidato apto. No, Donald Trump no es mucho más joven que él, y él ha demostrado que tiene la capacidad y tiene el tesón para poderlo hacer. Obviamente goza de una imagen un poco frágil, pero ha demostrado que puede hacer el trabajo y tiene el equipo necesario para lograrlo. ¿No ves que al Partido Demócrata lanzando a alguien más, a menos de que el propio Joe Biden lo decida? No, mira, la historia demuestra que cualquier retador a un incumbente en Casa Blanca en una primaria siempre pierde. Y ese es el caso. De hecho, cuando ha habido esos retos, el incumbente gana y pierde las elecciones generales, y nadie quiere hacerle eso al Partido Demócrata cuando tienes un potencial autócrata que puede convertirse en presidente de nuevo como la oposición. Así que nadie serio va a enfrentarse a Joe Biden a menos que él se retire, y él ha dicho que no se va a retirar. Así que va a ser Joe Biden contra Trump, y el pueblo americano va a tener que volver a escoger, como hizo en el 2020, si quiere ir hacia el futuro o si quiere ir a un pasado oscuro, nefasto y autocrático. Art, lo más breve que puedas, la edad del presidente y los cargos criminales de Donald Trump, el desafío que supone eso para ambos partidos. No solamente la edad del presidente, Gaby, pero el presidente Biden lo estamos viendo día a día, el deterioro neurológico que ese señor tiene. Es lamentable porque que él termine su carrera política de más de 50 años, que siempre ha sido una persona bien hábil, listo, energético, pero ahora vemos que lamentablemente el problema neurológico del presidente Biden cada día se pone peor, y el pueblo americano lo está viendo, y es lamentable y vergonzoso que su esposa lo deje continuar con esta situación. El presidente Trump tiene 91 cargos, como dijo Federico, pero si tuviera 150 cargos, 200, 500 cargos criminales, si no hay evidencia de que el presidente Trump hizo nada ilegal, no importa el número de cargos, el pueblo americano ha visto y ha sido testigo que esto es una cacería de brujas políticas, porque no hay evidencia de que él rompió ningún tipo de ley federal. Ahora, pero hay posibilidades de que él vaya a prisión. Allí el Partido Republicano tendría que tomar algunas decisiones. Pero ¿cómo es que va a ir a prisión si no hay evidencia de que él hizo nada ilegal? Ahora, si hay evidencia de que él hizo algo ilegal, entonces sería diferente. Pero hasta ahora, todos estos procuradores que son electos por demócratas son partidistas en contra del Donald Trump, y han dicho que ellos quieren ser electos como fiscales estatales, o en el caso de la señora de Nueva York, la fiscal estatal de Nueva York, que dijo que iba a la procuradora fiscal de Nueva York, no es republicana, es Fannie, la señora Fannie. Es republicano. La procuradora Fannie de Nueva York, the New York Attorney General, she's not Republican, ella es demócrata. Anyways, todos ellos... No, we're not talking about that. Estamos hablando de todos estos fiscales demócratas que tienen una agenda en contra del presidente Trump. Y porque el presidente Trump no estaba en las encuestas por encima, estaba el gobernador DeSantis. Pero en marzo, cuando toda esta cacería de brujas de la administración Biden comenzó a ponerle todos estos cargos que no han destacado la evidencia, pues entonces él empezó a subir en las encuestas. Eso es la realidad de lo que está pasando, y el pueblo americano, yo creo que está estudiando todo esto bien, y en los Estados Unidos nunca se había visto esto, que en donde un presidente actual
encauzara a su rival político. Y eso es el rechazo del pueblo americano en contra del presidente Biden, y es por eso que el presidente Trump ha subido en las encuestas. Muchísimas gracias a ambos. Lamentablemente se nos agotó el tiempo, pero yo creo que tocamos bastantes tópicos interesantes. Como no, muchísimas gracias, Gaby. Un placer. Eran las declaraciones del analista republicano Art Stopinian, quien además es presidente de Stopinian Group, y también las declaraciones del analista demócrata Federico de Jesús, quien es principal de FDJ Solutions. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.